Bienvenidos a nuestra lección 4, Panorama del libro de Juan. En esta lección podremos aprender cuál es el propósito del libro de Juan. Y en el capítulo 20, versículo 30 al 31, vemos que Jesús habla en una manera muy contundente de cuál es el propósito de este libro tan precioso de Juan. Jesús hizo muchas señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Dos cosas importantísimas por las cuales el libro de Juan quiere hacernos ver, para que creamos en el Hijo de Dios y para que al creer en Jesús tengamos vida eterna. Entonces vamos a ver un panorama tipo, como hemos visto en las lecciones anteriores, del panorama de toda la Biblia, el panorama de Génesis. Aquí tenemos un panorama completo del libro de Juan. Están 21 capítulos, están escritos, obviamente, ¿verdad? Después de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a ver que capítulo 1 a capítulo 12 están las 7 señales milagrosas: el agua convertida en vino, sana a un hijo noble, sana a un inválido, alimenta a 5,000, camina sobre el agua. Jesús sana a un ciego de nacimiento y su resurrección de Lázaro, tan hermosa para poder hacer eso, bueno, desde la transformación del agua en vino hasta la resurrección de Lázaro. Milagros que ayudaron a las personas a avalar lo que Jesús estaba predicando. De capítulo 13 al 17, Juan nos habla solamente en unas horas lo que pasa en el aposento alto. Y es allí donde Jesús pasa sus últimas horas con sus discípulos. Les lava los pies, les hace declaraciones impresionantes diciéndoles que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la vid verdadera, que les promete enviar al Espíritu Santo, y ora por sus discípulos y por los que iban a creer, es decir, tú y yo. En capítulo 18 al 21 viene la última parte, el milagro final, que es obviamente la resurrección de Jesús, pero antes de eso está todo el proceso tan doloroso del arresto de Jesús, los juicios por los que él tuvo que pasar, la crucifixión, la tumba y la preciosa resurrección. Si podemos observar, capítulo 1 al 12 son años los que pasan allí en el ministerio, ¿verdad? 3 años de ministerio, y allí en esos años es donde ocurren estos milagros. Y capítulo 13 al 17 son solo unas horas donde nuevamente Jesús está en el aposento alto, y de la semana del versículo 18 a capítulo 21 es donde está el milagro final de la resurrección. Excelente este panorama donde podemos, como hablábamos al principio, ver muy claramente que Juan escribe este libro para que creamos en Jesús, y al creer en Jesús tengamos la vida eterna. Hay algunas cosas importantes encaminando en la historia de la Biblia, este estudio tan hermoso que estamos haciendo juntos, donde aprendemos además que unción, Mesías y Cristo. ¿Qué quiere decir esto? El Mesías en hebreo y Cristo en griego significa el ungido.
Y el ungido es una persona especial. Habían muchos ungidos en el Antiguo Testamento, pero todos esperaban al ungido con letras mayúsculas. Y ese era el Mesías prometido. Era muy importante, ¿verdad? Identificar que era un ungido especial. Y eso es para poner claridad entre todos los ungidos que fueron, ¿verdad? Profetas que hablaron de la venida de Jesús, pero iba a venir ese Mesías, el ungido, el tan esperado por todos en el Antiguo Testamento hasta la llegada de Jesús. Muy importante. Ahora, también podemos tener algo interesante, aprender aquí en este estudio, el significado del número 7 en la cultura judía. Era muy importante porque tenía un significado de algo perfecto o algo completo. Hubo 7 señales milagrosas y hubo 7 declaraciones en que Jesús se declaró ser el yo soy. Y esto es muy importante porque en el principio, allá en el Antiguo Testamento, hubo un momento en la zarza ardiente, cuando Dios se le apareció, ¿verdad?, a Moisés para llamarlo a sacar al pueblo que estaba allí, pues esclavo allá con el faraón. Moisés, muy temeroso, le pregunta a Dios en la zarza ardiente qué les va a decir a los judíos cuando le pregunten quién lo mandó. Y Dios le respondió, diles que te envió el yo soy. Y voy a leer específicamente en el versículo, esto está en Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fue el único lugar donde aparece el Dios declarándose como el yo soy. Su nombre, el nombre de Dios era el yo soy. Y ya hasta el Nuevo Testamento, en la aparición de Jesús, es que Él empieza a hacer estas otras 7 declaraciones del yo soy. Y por eso choca tanto, ¿verdad? Para los primeros judíos que lo escuchan, porque dicen, ¿cómo es que Jesús puede declararse ser el mismo Dios? Vamos a ver también algo interesante. En el Antiguo Testamento, los judíos llamaban a Dios con unas palabras que eran solamente hechas en consonante, y eso es Yahweh. Ahí está la Y, H, W y H. Era un nombre tan sagrado entre los hebreos que ellos no querían pronunciarlo. Entonces, solamente decían Adonai. Y la combinación entre estas palabras consonantes y Adonai resultó en Jehová. Es muy interesante porque algunas veces hemos escuchado, ¿verdad?, de Adonai, de Yahweh y de Jehová, pero no sabemos el cómo llegaron a formarse. Entonces, así está como para dejarnos y aprender algo más. Y nuevamente, en el libro de Juan, aquí tenemos nuestro libro en un panorama muy claro, 7 señales milagrosas, el aposento alto y el milagro final de la resurrección. Vamos a empezar repasando las 7 señales milagrosas. Y aquí están. La palabra señal indica que hay algo que va a venir. Y ese es el Mesías prometido, que ya está ahí con ellos porque está haciendo estos milagros, pero Jesús tenía que avalar su mensaje. Hasta ahora no había hecho ningún milagro. Había vivido más o menos 30 años, ¿verdad? Y solo sus últimos 3 años de vida, de ministerio, fue cuando aparecieron estas señales. Y eran milagrosas
para poder nuevamente avalar lo que él estaba viniendo a decir. Jesús cambia el agua en vino, Jesús sana al hijo de un hombre noble, Jesús sana al inválido, Jesús alimenta a 5,000, Jesús camina sobre el agua, Jesús sana al ciego de nacimiento y Jesús resucita a Lázaro. Vamos a empezar repasando lo que es la primera señal. Jesús cambia el agua en vino. Y eso está en Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. Parece que Jesús es una persona cercana a la familia de estos novios y la mamá de Jesús también, María. Por eso es que cuando se les acaba el vino, van directamente a donde María. Parece que hay una cercanía entre ellos. Y esto es muy importante. Este es el primer milagro que hace Jesús. Estas tinajas que están vacías habían sido utilizadas para ritos judíos. Y Jesús manda que los sirvientes las llenen de agua y hace el milagro de convertir esta agua en vino. Es algo increíble porque él acelera el proceso y de el añejar, ahí no había ni siquiera uva, sino convierte básicamente el agua en vino. Los invitados quedan asombrados porque generalmente la gente siempre saca primero el mejor vino, pero estos invitados han guardado lo mejor para el final. Hay muchas observaciones que podríamos hacer hasta ahora, pero hay que recordar que es hasta los 30 años que Jesús hace este milagro. Ya yo podría imaginar la mamá de Jesús, María, estaría esperando que su hijo Jesús hiciera algo y fue algo muy importante. Parece que los invitados pues tuvieron muy contentos de esto, pero los novios no se darían ni cuenta, no querían Jesús hacerles pasar una vergüenza, dándose a entender de que el vino no les había alcanzado. Me encanta ahí el carácter de Jesús. Él hace casi su primer milagro, no como el gran show, ¿verdad? Diciéndoles a todos, aquí estoy, Jesús, voy a hacer el gran milagro, sino hace un milagro con un corazón prudente, con un corazón humilde, con un corazón para solamente glorificar a su Padre y más empezar en este momento a mostrar su gloria. El segundo señal, el segundo milagro es cuando Jesús sana al hijo de un funcionario. Y eso está en capítulo 4, versículo 43 al 54. Está Jesús en conversaciones muy significativas con Nicodemo en Jerusalén. Ha estado con la mujer en el pozo en Samaria. Jesús regresa a Caná de Galilea de haber hecho su primer milagro y allí un oficial del rey lo va a buscar desesperadamente, a rogarle que vaya a sanar a su hijo. Y Jesús no va hasta donde está su hijo, sino le dice, ve, tu hijo vive. En ese momento el hombre creyó las palabras de Jesús y se fue a su casa, y al llegar a su casa vio que estaba su hijo sanado. Cuando preguntó a qué hora su hijo había empezado a ser sanado, sus siervos le dijeron que más o menos a las 7 del día anterior, y el oficial se dio cuenta que había sido en el momento que Jesús le había dicho, ve, tu hijo está sano. Esta señal milagrosa es muy significativa porque demuestra el dominio de Jesús sobre la salud, sino también sobre el tiempo y el espacio. Él no necesitaba estar presente para hacer un milagro. Él lo podía hacer en la distancia. Ahora, la tercera señal o milagro de Jesús es cuando Jesús sana a un inválido.
Esto está en Juan capítulo 5, versículo 1 al 15. De nuevo Jesús está en Jerusalén, fue al estanque de Bethesda, cuyo patio estaba habitado por muchas personas que se acercaban ¿verdad? Y un hombre inválido que llevaba 38 años enfermo, se fue a los pies de Jesús y Jesús le hizo una pregunta curiosa: ¿quieres curarte? Y cuando el inválido le respondió a Jesús, fue en este momento que Jesús le dijo: levántate y camina. Una observación interesante de este milagro es que quieres curarte. ¿Por qué Jesús le iba a preguntar si él sabía lo que había en el corazón de este hombre? 38 años enfermo. Es posible que hasta el momento haya personas que hasta el día de hoy sigan enfermas físicamente, espiritualmente, y no hayan recurrido a Jesús para que los sane. Entonces, vamos a ver que aquí hay un hombre sanado después de 38 años. El día sábado, por si acaso, Jesús hace este milagro. Es por eso que los judíos religiosos lo perseguían a Jesús. Él estaba yendo en contra de todos los principios allí de guardar el sabbat. Jesús estaba sanando en el día sábado. Ahora, cuarta señal, cuarto milagro: Jesús alimenta a más de 5,000 personas. Esto está en Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. La fama de Jesús le seguía por donde iba hasta que hubo multitudes que lo seguían. Jesús cruzó al mar de Galilea, al parecer para dedicar un tiempo a sus discípulos, pero la gente lo seguía y lo encontró. Según esto, había más o menos como 5,000 varones. Si esta cifra incluyera las mujeres y los niños, quizá la multitud sería el doble o más. Ahora, estamos hablando de 5,000 a 10,000 personas donde Jesús hablaba sin micrófono. Y al acercarse como 6 o 7 de la tarde, después de que Jesús había enseñado, Jesús le preguntó a Felipe, uno de sus discípulos: ¿dónde podrán comprar pan para tanta gente? Otro discípulo, Andrés, el hermano de Pedro, encontró a un muchacho cuyo almuerzo era de 5 panes y 2 peces. Jesús pidió que se sentaran en grupos de 50, de 100 personas, y dio gracias por la comida y empezó a repartirla a los discípulos en cestas para distribuirlas en la multitud. No solamente alcanzó la comida para la multitud, sino que sobraron 12 cestas para los discípulos. La multiplicación. Jesús tiene dominio sobre el mundo natural. Lo poco en las manos de Jesús es más que suficiente. Quinta señal de Jesús. Jesús camina sobre el agua. Jesús, con la ayuda de sus discípulos, alimenta a toda esta multitud al atardecer. Ahora, al anochecer, Jesús envía a sus discípulos sin acompañarlos a navegar de nuevo hacia Cafarnaúm. Cuando había remado casi en la mitad, unos 5 kilómetros a 13 kilómetros, se encontraron en medio de una tempestad que hizo que incluso los pescadores experimentados sintieran miedo. Y allí Jesús aparece en la oscuridad, caminando sobre el agua hacia ellos. Lo recibieron en la barca e inmediatamente llegaron a su destino. La lección aquí es que Jesús tiene dominio incluso sobre la naturaleza. Muy importante. Qué bendición, estos 5 señales hasta ahora que estamos aprendiendo. Ahora, vamos a ver algo muy importante. Más adelante son las declaraciones del yo soy de Jesús. Pero antes de eso, vamos a ver cómo la sexta señal:
Jesús sana a un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versículo 1 al 6. De nuevo en Jerusalén, los discípulos ven a un hombre ciego de nacimiento y le hacen una pregunta que todos hacemos en nuestra vida. ¿Cómo es que un buen Dios permite la maldad y el sufrimiento? Podemos observar que esta inquietud no es solo en nuestra época, sino que es una pregunta muy común. Su pregunta presumía que la ceguera era un castigo de Dios por el pecado. Lo más curioso era la posibilidad en sus mentes que el mismo hombre ciego podría haber pecado en el vientre de su madre antes de nacer. Pero Jesús les responde que no era el pecado del hombre ciego ni el de los padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él para que Dios se glorificara. Entonces, esto fue lo que pasó. Muy importante y muy valioso aquí. Ahora, la señal número 7 es cuando Jesús resucita a Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 1 al 44. Y aquí dice, pero además de que Jesús logró lo aparentemente imposible al darle la vista a un hombre que nunca había visto, ¿verdad? También tuvo un momento impresionante y fue tal vez el milagro más importante después, antes de su resurrección misma. Y fue cuando Jesús resucita a Lázaro. Es el hermano de María y de Marta. Él muere, ellos son la familia más cercana a Jesús. Marta y María están tristes porque Jesús no ha venido a consolarlas, a sanar a su amado y querido amigo Lázaro, pero en ese momento que regresa, cuando ya está sepultado, ¿verdad? Va a la tumba y le dice a Lázaro que se levante y que viva Jesús. Y dice entonces acá en Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive, cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees en esto? Esta declaración poderosa. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús estaba avalando nuevamente el mensaje que él traía. Él decía que venía a que creyéramos en él, que él nos iba a perdonar nuestros pecados, que él nos ofrecía la vida eterna, pero para que le creyéramos en ese momento en la historia y nosotros avaló con estos milagros para ti y para mí. Muy importante. Ahora, Jesús también en el libro de Juan, hace unas declaraciones que son chocantes, ¿verdad? A los oídos de muchos. Él dice que Él es el pan de vida, que Él es la luz del mundo, que es la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, lo que acabamos de estudiar. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y se declara ser la vid verdadera. Unas 7 declaraciones que fueron muy importantes y sobresalientes para que la gente creyera en Jesús, los milagros de Jesús, las declaraciones de Jesús. Ahora, de capítulo 13 al 17, nuevamente es cuando Jesús está en el aposento alto, es lo que conocemos como la Santa Cena, y esto cubre eventos que pasan en horas solamente, ¿verdad? Es un momento donde Jesús lava los pies de los discípulos, donde Jesús les dice que deben amarse los unos a los otros, donde Jesús les promete que Él se va a ir, pero que nos va a mandar el Consolador. Y esto es algo muy importante. El nuevo mandamiento, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aquí están los versículos que avalan lo que estoy diciendo. Jesús lava los pies de los discípulos en Juan 13, 1 al 17.
Y dice, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Jesús quería que nosotros también tuviéramos ese corazón de servicio, de lavar los pies unos a otros, de servir unos a otros, porque Él vino hasta el último momento para servir y Él quiere que tú y yo lo hagamos. Juan 13, allá en el aposento alto también, Juan 13, 34 y 35, y dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El amor era lo que iba a ser lo mejor para evangelizar. Si los demás se daban cuenta que entre los discípulos, entre nosotros, ahora en el día de hoy, hay un amor genuino, un amor que viene del Señor. Jesús también se declara ser el único camino al Padre. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Ahora, les hace la promesa de la venida del Espíritu Santo, Juan 14, 16, y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Jesús veía que sus discípulos estaban temerosos, él iba a partir, pero les promete que no los iba a dejar solos, que les iba a enviar el consolador, que era necesario que él se fuera para que pudieran venir el Espíritu Santo. También les dice que Él es la vid verdadera en Juan 15, 1 al 17. Juan 15, 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Jesús sabía que teníamos que permanecer en él para poder dar fruto. Muy poderosas declaraciones que hace Jesús, y también Jesús ora por sus discípulos allí en el aposento alto, Juan 17, 20. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí. Jesús dice esto, muy importante. Y un milagro magistral, el milagro final de Jesús, una vez que es arrestado, crucificado, sepultado, Jesús resucita. La resurrección de Jesús es lo que da para nosotros como cristianos la garantía de que podemos creer en un Dios vivo, en un Dios que no se quedó en la cruz, un Dios que está sentado a la derecha del Padre. Y acá de nuevo tenemos la belleza de este panorama, lo podemos ver nuevamente, ¿verdad? Las 7 señales milagrosas, el aposento alto y el milagro final. Espero que esta lección haya bendecido tu vida, que te haya dado ese panorama amplio para poder leer estos 21 capítulos del libro de Juan. La próxima semana nos vamos a detener a analizar muy de cerca ese pasaje bíblico allí en Juan también, capítulo 2, versículo 1 al 12, que es el relato de cuando Jesús convierte el agua en vino. Un análisis de un relato, ¿verdad? Histórico, bíblico, que lo vamos a analizar de cerca. Dios te bendiga.